Entonces es ejecución presupuestaria, es presupuesto clásico, es decir, no es presupuesto por programa. Y vamos con la aplicación práctica número 1. Esta es una ejecución presupuestaria tanto de recursos como de gastos. Ustedes recuerden que cuando es presupuesto por programa, es solo de gastos. Ustedes tienen que hacer una ejecución presupuestaria a diciembre de ese presupuesto que formulamos juntos en la aplicación práctica número 2 del trabajo práctico número 6, que era un presupuesto solo para administración central. Y tienen las planillitas, una planilla de recursos por rubros y la planilla de ejecución presupuestaria de gastos por objeto. Ya tiene el crédito original porque este presupuesto ya lo habíamos armado en el trabajo práctico número 6. Vamos a determinar algunos resultados presupuestarios y tienen ahí para completar, y vamos a hacer algunos cálculos en este lado para que les quede prolijo. Arrancamos entonces con la operación número 1. Ustedes tienen el enunciado que dice así, que los ingresos percibidos son estos que se detallan acá. Entonces tienen un concepto, cada uno de los ingresos que se percibieron. Ustedes saben que para recursos se toma ejecutado el percibido. Tienen clasificado por partes, de enero a mayo lo que se percibió, de junio a octubre y de noviembre a diciembre. Acá les está pidiendo la ejecución presupuestaria a diciembre, así que van a tomar la suma total de enero a diciembre. Entonces dice que tienen impuestos que vienen de la Coparticipación Federal de Impuestos, impuesto inmobiliario rural, impuesto a los sellos, impuesto a actividades económicas, cooperadoras asistenciales. Todos esos que están en amarillos, como bien ustedes saben de lo que estuvimos estudiando hasta ahora, son todos ingresos tributarios. Y la suma total de todos estos ingresos tributarios percibidos dan estos 2.948.500 pesos, que es la suma de los 2.300, los 6.000, los 83, los 550 y los 9.500. ¿Por qué? Porque son todos tributarios. Entonces, ingresos tributarios, operación 1, y colocan el percibido, que es el ejecutado, en lo que es presupuesto de recursos. Seguimos leyendo y dice multas. Ustedes saben que las multas no son ingresos tributarios, son no tributarios, así que vamos a cambiar la cuenta. Y seguimos leyendo. Dice, intereses por préstamos, no es no tributario, se tiene una clasificación especial, impuesto automotor, ya vamos a ver qué dice, y después dice tasa de control provincial ciudadana, y la tasa también es un ingreso no tributario. Así que veamos qué dicen multas, percibido en el año son 14, y de esta tasa de control provincial ciudadana dice que percibieron 12. Entonces 14 y 12, ahí tienen los 26, sigue siendo la operación 1, es ingresos no tributarios, y tienen los 26.000 pesos ejecutados. Luego les dice intereses por préstamo. Ustedes saben que los intereses por préstamo no son ni tributarios ni no tributarios, sino que son rentas de la propiedad, así que usamos esta cuenta. Y dice que tienen percibidos 62, así que se van a rentas de la propiedad, operación 1, y colocan los 62. Hemos registrado todos a diciembre con la clasificación que les corresponde, y nos queda este que dice acá, impuesto automotor. Entonces leamos lo que dice el asterisco C. El asterisco C dice que el impuesto automotor es un convenio que firmó la provincia y la municipalidad de Salta, por el cual la provincia es el agente cobrador a través del Banco Macro S.A. De este impuesto, y que luego es transferido y acreditado en las cuentas corrientes municipales hasta el 31 del 12, 45.000 pesos. Estos son los 45.000 pesos que no son fondos de la provincia, ¿sí? Entonces no lo pueden registrar como ejecución presupuestaria. Estos son fondos de terceros. ¿Qué quiere decir? Que la provincia, por un convenio de colaboración, le cobra este impuesto, que es un impuesto municipal, al municipio. Entonces no son ingresos de la provincia, ¿sí? Son fondos de terceros, se tiene que dar a la provincia, pero no son se lo tiene que dar al municipio, pero no son de la provincia, así que no pueden ir a la ejecución presupuestaria de recursos de la provincia. Luego seguimos leyendo y ustedes recuerdan cuando hicimos el trabajo práctico número 6 que de estos impuestos se coparticipaba a los municipios en distintos porcentajes. Veamos qué dice de la coparticipación federal y provincial de impuestos. Dice que acá tenemos los periodos de coparticipación, tenemos que de diciembre del año anterior,
de enero a junio de este año, de julio a septiembre, de octubre a diciembre, y un adelanto del próximo ejercicio que aparentemente se percibió este año. En ejecución presupuestaria se registra todo por el percibido, lo que es recursos. Así que todo esto ha sido percibido y ha sido acreditado en las cuentas corrientes municipales. Dice que le transfirió 15, 120, 120, 16, 20 y un total bruto de 291.000 pesos de lo que es coparticipación de impuestos de la provincia y de la nación al municipio. Luego dice que de estos 291 que le transfirió por coparticipación, se le hicieron unos descuentos, es decir, no le transfirió los 291, sino que les descontó algo. Veamos qué le descontó la provincia al municipio. Descuentos por deudas de municipios con la provincia originadas y determinadas entre mayo y agosto del año que estamos ejecutando, por litigios acordados a favor de la provincia, le descontó 91.000 pesos por unas diferencias de unas deudas que se ve que la provincia finalmente le ganó a los municipios y corresponde que los municipios le paguen a la provincia. Entonces, la provincia directamente se los descontó de la coparticipación que la provincia tenía que mandarles al municipio. Y el total neto que le acreditó en las cuentas corrientes municipales son estos 200.000. Después dice que el impuesto inmobiliario rural también se coparticipa y transfirió y está acreditado en las cuentas corrientes municipales hasta el 31/12, que es la fecha a la que ustedes están ejecutando este presupuesto, 720 pesos. Del impuesto a los sellos le transfirió 9.960, de actividades económicas le transfirió 66.000, y de cooperadoras asistenciales le transfirió 7.700. Todos estos son gastos para la provincia, son ingresos para el municipio, pero son gastos para la provincia. Entonces se van a ir a su planillita de gastos, que habíamos dicho de la coparticipación de impuestos de la provincia a los municipios. Lo vimos en el trabajo práctico número 3 y en el 4, era uno de los principales gastos que tenía la provincia y se usaba la cuenta transferencias corrientes. Así que van a transferencias corrientes y la suma de estos 291.000 pesos que van a considerar el bruto, porque ustedes recuerdan que existía un principio presupuestario que decía que ustedes no podían compensar ingresos con gastos, también lo vimos cuando hicimos esa compra del avión de la provincia que pagábamos entregando el viejo avión, nunca se ponía el neto, siempre se ponía el bruto de recursos y el bruto de gastos. Así que en este caso van a poner el bruto de gastos, que son los 291.000 pesos. Después le transfirió 720 acá del inmobiliario, 9.960 de sellos, de actividades económicas le transfirió 66.000, y de cooperadoras transfirió 7.600. Ustedes suman todo eso y les da estos 375.280 pesos que están pagados para la provincia. ¿Por qué? Porque ya están acreditados en las cuentas corrientes municipales y salió de las cuentas de la provincia y entró en las cuentas municipales, así que para la provincia es un gasto que está pagado. Habíamos dicho en el trabajo práctico anterior que íbamos a considerar que si yo caía por acá, es decir, al último, en lo que es una operación o una transacción, iba a considerar que todas las etapas anteriores estaban correctamente registradas, así que registran el mandado a pagar, el compromiso y el preventivo. Veamos un poquito más. Esta operación tenía algo curioso, que era que yo le tenía que transferir a los municipios de estos 291, pero le deduje, no le transferí 91.000 pesos, porque eran unas deudas que en el litigio salieron a favor de la provincia y los municipios le deben a la provincia, así que la provincia ya se lo cobra, no transfiriéndole todo lo que les corresponde de coparticipación. También habíamos dicho que se registra por los brutos y no por el neto, por eso es que yo, cuando registré la transferencia como gasto, no registré los 200.000 pesos, registré los 291. Entonces ahora voy a registrar este ingreso para la provincia, que serían este cobro de estas deudas, que las provincias se lo cobró directamente descontándole de la coparticipación a los municipios. Es como un ingreso para la provincia y cuando se cobra un crédito, eso está en esta cuenta, que es la disminución de otros activos financieros en su planilla de
ejecución presupuestaria de recursos. Sigue siendo la operación 1, y lo que ustedes, la provincia se cobró descontándole de lo que le tenía que transferir fueron los 91.000 pesos. Así que los ponen acá como percibido. Después tienen la operación 2, que era esa hostería de Iruya, que era una obra, y más o menos acá les cuenta qué pasó con esa obra. Esta era una obra que iba a tener un aporte nacional de 200.000 pesos, y dice que el 25 de junio del año que estamos ejecutando se acreditaron los fondos en la cuenta única del Tesoro de la provincia. Bueno, son ingresos, es un aporte nacional que no se reintegra, eso iba a transferencias de capital, es la operación 2, y dice que ingresaron los 200.000 pesos. Luego dice que había un aporte provincial de 150.000 pesos. Estos saben que no se registran porque como yo estoy, sea que esté formulando, sea que esté ejecutando el presupuesto provincial, este financiamiento ya está de los ingresos de la provincia, que serán los tributarios, no tributarios, renta de la propiedad, etc. Es decir, ya están colocados. Y después dice que iba a haber un aporte municipal, que la municipalidad iba a aportar 50.000 pesos, y acá les dice dentro de lo que es la operación del año que el municipio retiró su aporte, es decir, iba a aportar pero ya no va a aportar. Y la diferencia entonces la va a poner la provincia. Entonces acá tampoco tienen nada para registrar, porque no les va a ingresar nada del municipio, porque la diferencia la va a poner la provincia, y esa diferencia saldrá de los impuestos que recauda la provincia, que está en otra cuenta. Después dice como gasto que la obra se ejecutó, certificó y pagó en un 70% en el año X. Entonces tenemos recursos y gastos. El recurso, el único que tenemos es este del aporte nacional, y como gastos tenemos el 70% de la obra que dice que se ejecutó, certificó y pagó. Así que caí acá en el pagado. Considero que el mandado a pagar está bien, el compromiso está bien y el preventivo también está bien. La operación 3 era del servicio penitenciario de Salta, del taller del complejo, donde decía que se habían emitido órdenes de pago para la adquisición de insumos de consumo por 15.000 pesos y se pagaron 12.000 pesos. Esto es un gasto, obviamente, dice que son insumos de consumo, así que son bienes de consumo, y dice que se emitieron órdenes de pago. Si se emitieron órdenes de pago, habíamos visto en la clase pasada que caíamos en el mandado a pagar. Y dice que de esos 15 se pagaron 12, así que ponen 12 acá en el pagado. Y consideran que como cayeron en esta etapa, que el compromiso está correctamente registrado y el preventivo está correctamente registrado también. Ustedes lo que tienen que comprender es que ustedes no pueden pagar nada que no esté mandado a pagar, no pueden mandar a pagar nada que no esté comprometido, y no pueden comprometer nada que no esté afectado preventivamente primero. Luego dice que se adeuda el pago de luz por 1.000 pesos del total de las facturas recibidas, confirmadas y mandadas a pagar por 3.500 pesos. Bueno, estos son servicios. ¿Y qué servicios son? Y es luz, es servicios básicos. Eso está en servicios no personales, es un gasto. Dice que ustedes mandaron a pagar facturas por 3.500, mandar a pagar es esto, mandado a pagar caen acá con los 3.500, y dice que adeudan 1.000. Es decir, que ustedes pagaron 2.500. Ponen 3.500 en el mandado a pagar, que son las facturas que ustedes mandaron a pagar y emitieron las órdenes de pago, y pagaron de esas 2.500. Y consideramos que si mandaron a pagar los 3.500 es porque tenían comprometido los 3.500 y afectado los 3.500. Luego dice que estos son gastos, estos dos, uno es consumo, el otro es servicio. Y en esta última parte les habla de ingresos. Dice que este complejo industrial que tiene el servicio penitenciario vende bienes que hacen los presos. Y dice que recibieron ingresos por esas ventas de productos del monto de 50.000 pesos de contado efectivo. Es decir, si es contado efectivo, quiere decir que ya lo percibieron, ¿sí? Y 10.000 pesos a crédito, y que están pendientes de cobro al 31/12, 5.000 pesos. Es decir, que de esto que vendieron a crédito, cobraron solo la mitad, 5.000. Y ustedes recuerden que en la ejecución presupuestaria de recursos es por el percibido. Entonces, ¿qué es lo que percibieron de estas ventas? Los 50.000 que cobraron en efectivo y 5.000
que cobraron a crédito que ingresaron antes o hasta el 31/12. ¿Qué tipo de ingreso es este? Bueno, esto era venta de bienes y servicios, lo habíamos dado como ejemplo, y aparte lo habíamos presupuestado en esta cuenta, la operación es la 3, y lo que percibieron son 55.000 pesos, que son estos 50 más la mitad de estos 10 de crédito. Luego tenían préstamos que ustedes habían pedido, que habíamos presupuestado también, eran 2 préstamos. Uno ingresaba la mitad en el año que yo estaba presupuestando y que ahora estoy ejecutando, que era de 1 millón de pesos, y el otro ingresaba completo, que eran 2 millones de pesos. Bueno, acá dice que eso que habíamos planificado y estimado y presupuestado fue así, ingresaron 2,5 millones de pesos. ¿Qué cuenta se usaba? Y bueno, el crédito, cuando uno pide un préstamo, ingresa dinero, así que se van a su planilla de ejecución presupuestaria de recursos, la cuenta es obtención de préstamos, es la operación 4, y dice que ingresaron, así que se percibieron la suma de estos dos, de los 2 más los 500.000, son 2,5 millones de pesos. En esa misma operación, en la última parte, decía que habían tomado préstamos y que ingresaron estos desembolsos de estos préstamos y que pagaron deuda que tenían. Pagaron intereses por 120.000 pesos y pagaron capital por 450. Ustedes saben que en la clasificación por objeto del gasto, estos dos conceptos van a esta cuenta: servicios de la deuda y disminución de otros pasivos. Y si suman los 120 más los 450, les da los 570.000 pesos que pagaron. Cayeron acá, ya pagaron. Entonces asumen que si pagaron es porque lo mandaron a pagar primero, porque lo comprometieron y porque lo afectaron preventivamente. Luego dice que tenían requerimientos de insumos y útiles de oficina para todo el año de los distintos SAF de cada uno de los ministerios y entidades. En este caso solo ministerios porque es Administración Central el presupuesto que armamos y que ahora estamos ejecutando. Dice que estos requerimientos de insumos tenían gastos de teléfono y fijo y móvil, que en este caso se emitieron órdenes de pago por 4.200 y se pagó el 70% de qué, de las órdenes de pago emitidas, porque ya saben que no pueden pagar nada que no se haya mandado a pagar primero. Entonces esto es un gasto, es un servicio no personal, es un servicio básico, el de telefonía, y ustedes cayeron acá. Dice que mandaron a pagar porque emitieron órdenes de pago por 4.200 pesos y pagaron el 70% de esos 4.200 pesos, es decir, pagaron 2.940 pesos. Como cayeron acá, tienen que suponer que esta ya está registrada y está correctamente registrada y esta también. Luego dice que se emitió la orden de compra. Cuando dice emitió orden de compra, ustedes saben que están cayendo en el compromiso. Número 12 por 27.000 pesos, que ahí tienen el compromiso por 27 para la compra de equipos de computación. Esto es un bien, pero no es de consumo, es un bien de uso, bien de capital, entonces van a bienes de uso. La operación 5, compromiso por 27.000 pesos, adeudándose al cierre del ejercicio, al 31/12, el 20% de la compra. Quiere decir que pagaron el 80% de los 27.000 pesos, pagaron solo 21.600 pesos. El equipo ya lo recibieron, así que ustedes mandaron a pagar los 27.000 pesos, pero no pagaron todo, pagaron 21.600. Para adeudar el 20% necesitan que haya estado en órdenes de pago, por eso acá tienen los 27.000 pesos. Luego dice que ustedes habían contratado unas pólizas de seguro del parque automotor, del seguro contra terceros, y que esas pólizas que contrataron tenían un valor, si ustedes suman todos los contratos de las pólizas de todos los vehículos, les daba 80.000 pesos. Por supuesto es un gasto. Ustedes tienen que pagar mensualmente al vencimiento los seguros por si choca algún auto de la provincia, esté cubierto contra daños que se hagan a terceros. Ahí dice, contratados 80.000, es un servicio, es servicios no personales, es servicio comercial, y caen en el compromiso porque son contratos, ¿no? Los seguros son contratos.
Dice liquidado por 79.000, es decir, de eso que ustedes contrataron ya está liquidado, 79.000 pesos, eso a ustedes no les interesa porque la etapa de ejecución presupuestaria en la provincia es mandado a pagar, no liquidado, así que esto no lo tienen en cuenta, y que se mandó a pagar de esos 79 que se liquidaron, 78.000 sin deudas. Esto sí les interesa, el mandado a pagar es la emisión de las órdenes de pago, así que ahí tienen los 78.000 pesos que se mandaron a pagar, y dice que sin deudas, así que si no hay deudas, quiere decir que se pagaron los 78.000 pesos. Luego dice, asimismo, se aceptó favorablemente el reclamo efectuado por la provincia contra la compañía de seguros, percibiendo 3.000 pesos por siniestros del año pasado. Quiere decir que habían chocado, o los chocaron a autos de la provincia, y la compañía de seguro reconoció del tercero que chocó a autos de la provincia que le tenía que pagar los daños, y la compañía de seguro le pagó a la provincia 3.000 pesos por estos siniestros. Fíjense que no importa de qué año sean, porque estamos en ejecución presupuestaria de recursos, y lo único que interesa es en qué año ingresan. Dice que este año ingresaron estos 3.000 pesos. Es un ingreso no tributario. Si ustedes lo buscan van a tener acá uno que dice primas de seguro cobradas, y ahí tienen los 3.000 pesos que ingresaron. Luego dice que se pagaron 9.000 pesos por insumos de computación, 5.000 por elementos de limpieza y 15.000 de papelería y otro. Bueno, todo esto son bienes de consumo, son gastos, y dice que se pagaron, así que ustedes cayeron acá. Si ustedes suman los 9, los 5 y los 15, le dan los 29.000 pesos, y ya hablamos de esto, no pueden pagar algo que no hayan mandado a pagar, no pueden mandar a pagar, es decir, emitir una orden de pago de algo que no esté comprometido, y todo lo que se compromete primero tuvo un pedido. Así que van registrando todas las etapas anteriores como si estuvieran correctamente registradas, o asumen que está correctamente registrado. Luego dice, sobre el tema de obras públicas, ustedes tenían obras del año X, que es el año que estamos ejecutando, y las obras que venían de años anteriores, que se retrasan y hay que terminarlas en el año en curso. Entonces ahora Obras Públicas te dice qué pasó con esas obras del año y las obras que venían de años anteriores. Por supuesto es un gasto, tenés que pagarle a los contratistas que hicieron las obras. Dice que en cuanto a las obras nuevas, se inauguraron las obras concluidas por 800.000 pesos, es decir, que se inauguraron, ya están terminadas, ¿no es cierto?, por 800.000 pesos, con deuda por certificados finales de obra por 20.000 pesos. Quiere decir que tienen comprometidas por 800.000 pesos, mandadas a pagar, recepcionadas, con certificado final de obra, los 800.000 pesos. Por supuesto es bien de uso porque es una contratación, y tienen acá, dice, con deuda por 20.000 pesos, es decir, que de los 800.000 pagaron 780.000 pesos. Pero tenían mandadas a pagar, comprometidas y preventivo 800.000 pesos. ¿Por qué? Porque la única forma de adeudar 20.000 pesos es que hayan estado mandados a pagar. Y respecto a las obras del ejercicio anterior, dice que se finalizaron todas, que eran 25% de obras por 1.000.000 de pesos que le habían quedado del ejercicio X-1. Bueno, las terminaron todas en el año X, que es el año que estamos ejecutando, y dice que sin deudas, quiere decir que mandaron a pagar y pagaron el 25% del 1.000.000 de pesos que tenían de esas obras en ejecución. Esos son los 250.000 pesos. Si no tienen deudas, quiere decir que los pagaron. Si los pagaron, quiere decir que los mandaron a pagar. Si los mandaron a pagar, quiere decir que estaban comprometidos. Si estaban comprometidos, quiere decir que también estaban afectados preventivamente. Y por supuesto, siguen siendo bienes de uso porque son todas construcciones. Luego dice que ustedes habían comprado un avión sanitario y que como parte de pago de este nuevo avión habían entregado un avión viejo que tenía un valor de 400.000 pesos. Entonces veamos qué pasó con esta operación. Dice que el avión sanitario se paga 300.000 pesos contado efectivo, es decir, cayeron en el pagado por el avión nuevo, y por la diferencia se entrega como parte de pago el que poseía la provincia, reconociéndose por este 400.000 pesos.
Quiere decir que ustedes lo tienen pagado porque 300.000 es lo que pagan en efectivo y entregan el bien, que es como si lo vendieran, por 400.000 pesos. Entonces, es la compra de un avión, es un gasto, es bien de uso y caen en el pagado con los 700.000 pesos. Ustedes recuerden que no pueden netear, ¿sí? Por eso no ponen los 300.000, siempre registran por los brutos, el total de ingresos y el total de gastos. El gasto total es de 700.000 pesos, porque eso es lo que vale el nuevo avión. Si lo pagaron, quiere decir que lo mandaron a pagar, quiere decir que estaba comprometido y quiere decir que estaba preventivo. Y luego dice que se reconoce por el que entregaron, es como si lo hubieran vendido, como si les hubiera ingresado el dinero porque entregaron el avión viejo, es como si lo hubieran vendido, se lo entregaron al que les vendió el avión nuevo, y la venta de bienes de uso es recursos propios de capital. Y en este caso les reconocen 400.000 pesos, así que colocan acá en el percibido 400.000 pesos en la parte de recursos. Y lo importante es, o para qué está hecha esta operación, es para que se acuerden de ese principio presupuestario y que también está en la ley de contabilidad, que registran por los brutos y nunca van a netear ingresos menos gastos. Luego dice para la parte de sueldos ya, que la Coordinación General de Recursos Humanos le dice que las remuneraciones de la planta permanente y contratada ascienden a 150.000 pesos mensuales y que eso no incluía las cargas sociales, que eran del 15%. Este cálculo ya lo habíamos hecho, dice que están sin deudas al 31/12, está todo liquidado y pagado, inclusive el segundo SAC, quiere decir que pagaron todo lo que tenían comprometido para el tema de remuneraciones. Y ese cálculo eran los 150.000 pesos mensuales por 13 sueldos. ¿Por qué? Porque dice que pagaron, incluyeron los dos SACs, incluso el segundo, el de diciembre, lo han pagado antes del 31/12, eso les da el 1.950.000 pesos. Ahora dice que esto no incluía cargas sociales, así que sobre esta masa salarial calculan el 15% de este valor, y les salen los 292.500 pesos que son de cargas sociales. Sumamos los dos y ponemos todo directamente en gastos en personal. Dice que están sin deuda, es decir, pagaron todo, cayeron acá en el pagado, consideran que está mandado a pagar, y el compromiso ya estaba de antes. ¿Por qué? Porque personal nace comprometido, ¿no? El 1 de enero ya tienen toda la partida comprometida. Luego dice que los gremios acordaron en mayo del año X un bono de pago único anual no remunerativo, es decir, no tiene descuentos, de 100.000 pesos. Acá dice que es en mayo. Este presupuesto se armó en septiembre y se habrá aprobado en diciembre del año X, así que X-1. Y entonces en mayo ustedes no sabían que los gremios iban a acordar este bono de 100.000 pesos. Así que por eso es una modificación presupuestaria, porque no estaba acá en el crédito original, porque esto es una operación que se lleva adelante en mayo del año X, que no estaba prevista, entonces es una modificación, y dice que se pagó. Así que caen acá con el pago de 100.000 pesos y considera que se manda a pagar correctamente, se compromete y se afecta preventivamente. En esa misma operación, en la última parte, decía que también tenían unos contratos de locación de obra con profesionales, que esos contratos que se firmaron, si ustedes suman todos los contratos, ascienden a 80.000 pesos. Si acá dice firmaron y estamos hablando de contratos, yo ya tengo el compromiso. Y son contratos de locación de obra, es decir, que estos me van a facturar a mí sus honorarios, estas personas, estos profesionales, y no son sueldos. Si no son sueldos, van acá en servicios no personales, en una cuenta que se llama servicios técnicos profesionales, y si los contratos suman 80.000, ustedes ya tienen acá el compromiso, con la misma firma del contrato, 80.000 pesos. Luego dice, se devengaron servicios y recibieron facturas de prestadores por 78.000 pesos. Bueno, esto a ustedes no les interesa, porque que se devenguen los servicios y que se reciban las facturas, para la provincia no significa nada, porque la etapa que considere y registra la provincia en la ejecución presupuestaria de gastos es cuando se manda a pagar, es decir, cuando se emite la orden de pago, y dice que son 72.000 pesos. Así que
El mandado a pagar es por 72.000 pesos cuando emiten las órdenes de pago, y dice que al cierre existe una deuda de 600, quiere decir que de estas órdenes de pago que habían emitido para cancelar todos estos contratos, ustedes pagaron 72.000 pesos menos 600, es decir, pagaron 71.400 pesos. En la operación 9 dice que habían unos cursos de capacitación y que esos cursos se había pensado que se iban a gastar unos 50.500 pesos y que de estos cursos la nación iba a solventar, es decir, iba a ser como un aporte no reintegrable, nos iba a dar dinero para colaborarnos con los cursos de capacitación, un dinero que no íbamos a devolver, del 50% de lo que me salían a mí estos cursos de capacitación. Eso, por supuesto, es un recurso y dice que se recibió ese financiamiento de la Nación en enero, así que está percibido. Eso era transferencias corrientes cuando yo no tengo que devolver, y tengo percibido el 50% de los 50.500 pesos, que son 25.250 pesos en el parte de percibido para recursos. Luego dice que había firmado con estos capacitadores para dar los cursos, contratos, y que esos contratos estaban valuados en 55.250 pesos. Si yo firmé un contrato, ya tengo el compromiso, lo tienen acá. Y son contratos firmados de capacitadores que no son empleados de la provincia, así que son servicios no personales, no son sueldos. En servicios técnicos profesionales, por ejemplo, lo pueden poner. Entonces, en compromiso para servicios no personales tiene los 55.250 pesos, que es lo que yo me comprometí a pagar cuando firmé los contratos. Luego dice que las facturas conformadas de los docentes, de estos capacitadores, se ve que contraté docentes para que den los cursos, ascienden a 54.250 pesos, porque hay una factura que la recibió el SAF, que es el que tiene que hacer los pagos, pero está observada, tiene algún detalle que tienen que corregir la factura y no está conformada, no está aceptada por 1.000 pesos, por eso tienen 1.000 pesos menos acá. Y luego dice que al 31/12 del año X se cancelaron las facturas no observadas, es decir, que todas estas facturas se pagaron. Entonces caen acá en el pagado con los 54.250 pesos. Para pagarlas tienen que haber emitido las órdenes de pago, así que registran el mandado a pagar por los 54.250 pesos. En la última operación que tienen para este ejercicio dice que se inicia el expediente para el pago de aporte a Vialidad de la provincia por intereses por deudas contraídas por es decir, que la administración central le manda dinero a Vialidad de la provincia para que Vialidad de la provincia pague intereses por deudas que tenía. Dice que lo que surge es que la operación se trata de que se aprueba esta resolución aprobatoria para efectivizar el mismo en noviembre. En noviembre sale la resolución que dice sí, vamos a pasarle estos fondos a Vialidad de la provincia. Ustedes saben que Vialidad de la provincia es uno de los dos organismos que consolida presupuesto con la administración central. Si la administración central se comprometió a transferirle fondos a un organismo que consolida presupuesto con ella, es un gasto para la administración central y es un recurso para Vialidad. Ahora yo estoy ejecutando el presupuesto de administración central, así que para la administración central es un gasto. ¿Y qué gasto es? Bueno, cuando se trataba de operaciones entre administración central y organismos que consolidan presupuesto con la administración central, que en el caso de la provincia son solo dos, DBS y IPB, iba a usar la cuenta gastos figurativos o contribuciones figurativas. En este caso es un gasto porque la administración central es la que dará los fondos. Es la operación 10, dice que simplemente se emite la resolución que dice sí, te vamos a dar la plata, pero no le da la plata, ¿sí? No le transfirió todavía, no le pagó. Así que caen simplemente en el compromiso, no mandaron a pagar ni pagaron, no hicieron la transferencia. Luego, en modificaciones presupuestarias, ustedes tienen ahí en el enunciado que dice que se efectúan las modificaciones presupuestarias de gastos necesarias según se requiera y hasta cubrir la ejecución. Cuando ustedes terminen de completar la planilla de lo que estuvimos viendo juntos,
van a tener una columna que se llama crédito original, una columna de modificaciones que pueden ser en más o en menos, y el crédito vigente que va a ser el crédito original más las modificaciones que suban los gastos o que resten los gastos, y el comprometido, que es lo que en la provincia se considera como ejecutado para gastos. Y dice que ustedes van a realizar todas las modificaciones presupuestarias de gastos necesarias para cubrir esto que está acá. Quiere decir que el total que está acá en compromiso tiene que ser igual que el crédito vigente, porque ustedes van a hacer todas las modificaciones que sean necesarias. Entonces veamos un ejemplo. En este caso, en sueldos, ustedes tenían en crédito original autorizado estos 2.242.500 pesos. Y en el compromiso tienen 2.342.500 pesos. ¿Por qué? Porque se había aprobado en mayo, se había acordado con los gremios que se iba a pagar ese bono no remunerativo de 100.000 pesos. Y acá dice que hagan todas las modificaciones presupuestarias de gastos que se necesiten para cubrir los gastos. Entonces acá la diferencia son 100.000 pesos y hacen una modificación presupuestaria en más para la partida de gastos en personal por 100.000 pesos. Ese es un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Para bienes de consumo, ustedes tenían como crédito original 50.000 pesos que habían previsto que iban a gastar en bienes de consumo. Finalmente, cuando ustedes sumen todas las operaciones que hicimos en el compromiso para bienes de consumo, van a tener un total de 44.000 pesos. Entonces dice que hagan las modificaciones presupuestarias necesarias hasta cubrir la ejecución. En este caso, ejecutaron 44. Quiere decir que tienen que hacer una disminución en menos, porque no van a gastar ya los 50.000 que tenían autorizados. Entonces hacen una modificación en menos y les queda el crédito vigente en 44, que es lo que les alcanza para cubrir la ejecución presupuestaria en la etapa del compromiso, que es la que considera la provincia. Así, con todas, algunas les da igual y no tienen nada para hacer, de tal manera que les quede que el crédito vigente es igual a lo que tienen ejecutado, en el caso de la provincia, la columna del compromiso. Para la parte de recursos también dice que se efectúan las modificaciones presupuestarias de recursos que resulten conforme a la recaudación efectiva. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos el análisis del trabajo práctico número 4 y vimos el presupuesto del ejercicio, ahí en la misma ley de presupuesto se autoriza al Poder Ejecutivo a hacer las modificaciones presupuestarias de recursos, que le llama incorporación de recursos, cuando se recaude más de lo que se había estimado. Entonces acá de nuevo tenemos los ingresos por rubro, teníamos lo que yo había estimado antes que empiece el ejercicio de lo que yo pensaba que se iba a recaudar, y después tengo lo que efectivamente recaudé, que es lo que estuvimos registrando ahora juntos. Y dice que hagas todas las modificaciones presupuestarias incorporando todos los recursos que se percibieron de más o haciendo los ajustes en menos cuando corresponde. Entonces, acá tienen los 6.310 con 6.310.750 pesos que percibieron, y ustedes pensaban que iban a percibir 5.915.250 pesos. Si tienen que hacer incorporaciones presupuestarias por la diferencia, de tal manera que el crédito vigente les quede igual al percibido, porque eso es lo que les está diciendo el enunciado. Entonces, veamos un ejemplo. En el caso este, ustedes habían previsto que de ingresos tributarios iban a percibir 2.612.500 pesos. Pero finalmente percibieron más, 2.948.500. Es decir, que incorporan la diferencia al presupuesto de recursos que les servirá para hacer más gastos. Lo mismo sucede con los ingresos no tributarios, y así van haciendo con cada una de las operaciones. Esta es la forma en la que les tiene que quedar la planilla de ejecución de recursos. Se las dejo un minuto para que fotografíen. Esta es la de gasto, para que les quede prolija, les tiene que quedar de esta manera.
Y ahora veamos esa parte que tenían abajo de resultados presupuestarios. Entonces, ustedes tienen estos resultados que le están pidiendo ahí en el trabajo práctico, es resultado del ejercicio, que determinen cuál es la deuda de tesorería, o que también se llama deuda flotante o deuda exigible, que determinen los residuos pasivos que solo existen en la provincia porque la provincia utiliza la etapa de ejecución presupuestaria del gasto como el compromiso y no como el devengado, y por eso se forman los residuos pasivos. En el caso de la Nación no lo tienen porque utiliza el devengado como etapa de ejecutado el presupuesto de gastos, y economía de inversión. Entonces veamos qué son estos resultados presupuestarios o cómo se obtienen. El resultado del ejercicio va a ser, en el caso de la provincia, los ingresos percibidos menos los gastos comprometidos. Si fuera la Nación, varían menos los gastos devengados. La deuda de tesorería es el mandado a pagar menos el pagado, es decir, todas aquellas órdenes de pago, si yo le resto todo lo que pagué, me van a quedar las órdenes de pago que no pagué. Y esa es la deuda que tengo ahí en tesorería, de órdenes de pago emitidas que no cancelé. En el caso de, esto es el caso de la provincia que utiliza, le llama a esta etapa mandado a pagar. En la Nación va a ser el devengado. En la Nación no se usa mandado a pagar, se usa devengado. En el caso de los residuos pasivos, ¿por qué se forman? Si ustedes leen la ley de contabilidad, creo que es el artículo 13, si mal no recuerdo, los residuos pasivos son todos aquellos compromisos que no han sido incluidos en órdenes de pago. En la Nación no lo van a tener, porque ustedes no utilizan el compromiso en la Nación como ejecutado. Utilizan sí la etapa del compromiso como si fuera una afectación preventiva, pero no lo utilizan como ejecutado el presupuesto de gastos, como si se hubiera gastado ese presupuesto. El gastado en la provincia es el devengado. Entonces no van a tener esto en la Nación, lo van a tener en la provincia. Entonces va a ser el compromiso menos el mandado a pagar. Quiere decir, todo aquello que yo haya comprometido, porque emití órdenes de compra o firmé contratos, pero que no mandé a pagar. ¿Y la economía de inversión qué es? Se los dice en la misma palabra, es hacer economía respecto de qué, y solo se hace economía respecto de gastos. Entonces es el crédito vigente, que es lo que yo tenía autorizado para gastar por ley de presupuesto, menos lo que yo gasté. Y en la provincia, ¿qué es lo que yo gasté? Es el compromiso. Si fuera la Nación, no sería el compromiso, sería el devengado. Lo pueden hacer así con el crédito vigente, que es lo más actual. ¿Por qué? Porque siempre hay muchas modificaciones presupuestarias. O lo pueden hacer con el crédito original. Hacer lo que yo tenía autorizado originalmente para gastar menos el compromiso. Entonces veamos qué resultados presupuestarios nos da esta ejecución de presupuesto que acabamos de hacer. Caso de resultado del ejercicio, que les dije que era recursos percibidos menos compromiso en el caso de la provincia y menos devengados sería en el caso de la Nación, pero estamos ejecutando provincia. Si ustedes restan de los totales de los cuadros que acabamos de hacer, de la planilla de ejecución presupuestaria de recursos y de gastos, les va a dar un saldo a favor, un resultado positivo de 689.020 pesos. Caso de la deuda de tesorería eran todas aquellas órdenes de pago que yo no pagué. Entonces van a agarrar el mandado a pagar, le van a restar el pagado y la diferencia es lo que no pagaron. Son estos 31.260 pesos. Los residuos pasivos, que solo existen en la provincia, es todo lo que yo comprometí que no mandé a pagar. Si ustedes agarran el total comprometido y le restan el mandado a pagar, tienen los residuos pasivos, que en este caso son 21.000 pesos. Y la economía de inversión, si ustedes toman el crédito vigente, menos el compromiso, les va a dar igual. ¿Por qué? Porque hicimos todas esas modificaciones presupuestarias que les decía el enunciado de tal manera que coincidan, entonces le da 0, no hicieron economía de inversión, y si lo hacen con el crédito original les va a dar 293.520 pesos de economía de inversión. Ustedes tenían autorizados para gastar y que finalmente no gastaron.
Y acá hay una nota que dice que en este ejercicio no se equilibra el presupuesto aplicado el exceso de recursos o financiando el exceso de gastos. El excedente de recursos, en este caso, que es este de 689.020 pesos, debería aplicarse a fin de cerrar un presupuesto equilibrado, es decir, que les quede en cero. Ya habíamos dicho que la idea es que el presupuesto sea equilibrado, entonces si les sobran estos 689.020 pesos al final del ejercicio, bueno, estarán en el banco, harán alguna inversión, de tal manera que les queden cero. En este caso no hicieron más gastos, por eso les queda el saldo a favor. Si el ejercicio les dijera que ustedes determinaran en qué van a gastar, bueno, podrían decir que van a hacer una inversión, por ejemplo. Luego tienen una aplicación práctica número 2, que es de resolución domiciliaria, pero yo les voy a pasar la solución para que la fotografíen. Así les tiene que quedar esto que tienen que hacer ustedes en su casa, de lo que es la aplicación práctica número 2, se las dejo para que fotografíen. Y ahora veamos la ejecución de recursos. Así les tiene que quedar la ejecución de recursos, de esto que tienen que hacer como tarea domiciliaria. Después tienen una aplicación práctica número 3, y lo que yo les quería hacer notar es que esto que tienen que resolver como tarea en su casa para practicar y estén en mejores condiciones para ir al parcial, les quería hacer notar que la ejecución esa presupuestaria, las que nosotros estuvimos viendo son a diciembre, pero este ejercicio que tienen acá les pide la ejecución presupuestaria a septiembre. Y van a ver que eso va a hacer que cambie su columna del mandado a pagar o del devengado. No les va a afectar para el compromiso, pero sí les va a afectar para el mandado a pagar. La próxima clase es el viernes 14 y vamos a hacer, yo preparé un resumen de todas las dudas y preguntas que ustedes me estuvieron haciendo, así que vamos a ver eso, más alguna otra que planteen ahora o mañana. Luego vamos a retomar las clases con el trabajo práctico 9 después del receso, es decir, el 2 de junio. Y ya les mandé el nuevo link de acceso porque yo les había mandado de 11 clases. El viernes se cumplen las 11 clases, así que ya les mandé esta mañana por mail el nuevo link, que es único, una sola clave, un solo link, un solo código de acceso y de ID de reunión para las clases que restan después del receso. Y bueno, acá les recuerdo que manden por mail todas las dudas que tengan antes del parcial, que en principio es el 28, salvo que haya algún tipo de problema y se cambie la fecha, pero en principio es el 28. Así que tienen hasta después del viernes, me pueden seguir consultando. Recuerden que volvemos el 2 de junio, así que ya para el parcial no nos vemos. Y bueno, eso es todo por hoy. Si tienen alguna consulta, voy a leer qué me preguntaron aquí. Veamos qué dice. Dice que en la clasificación económica el pago de intereses va a rentas de la propiedad. Sí, va a rentas de la propiedad. Por objeto va todo a servicios de la deuda, en económica no. Si se certifica pero no se paga, va mandado a pagar. En el caso de la provincia te tiene que decir que se manda a pagar, si no es solo devengado. Y no es lo mismo el devengado que el mandado a pagar. El devengado implica que surge la deuda, pero que no la mandaste a pagar. El mandado a pagar es un poco más adelante, es cuando yo liquido y emito la orden de pago. En la Nación tenés 72 horas desde que se produce el devengado hasta que emitís la orden de pago. Por eso se pone como si fuera una sola etapa, la del devengado, pero en realidad es devengado, liquidado, mandado a pagar. Son tres cosas juntas para la Nación.
El parcial práctico, ¿cuánto demora? Bueno, suele ser media hora. Y no tengo más preguntas. El pago de intereses por una deuda de crédito público no es renta de la propiedad. No, ahí lo pusimos como corriente porque lo tomamos como si fuera un gasto figurativo, ¿no? Esa de vialidad, como que va a pagar un gasto corriente. Y renta de la propiedad es un gasto corriente, por eso lo pusimos en gastos figurativos para transferencias corrientes. El parcial debemos subirlo escaneado o sería para completar en la plataforma. El parcial es para completar en la plataforma, en general multiple choice, en general media hora, en general 20 preguntas. Bueno, no tengo más preguntas. ¿Alguien me quiere hablar? Bueno, el viernes, ¿cuándo es el segundo control de lectura? Yo no lo manejo eso, Alejandro, eso lo maneja el profesor de teoría. Tengo entendido porque Gisela entró temprano a chatear conmigo y parece que es el viernes a las 6 de la tarde. Tienen el control de lectura. Bueno, acá te están contestando tus compañeros, que es el viernes a las 6 de la tarde. Varios te contestan. Para la promo, ¿es el mismo parcial teórico-práctico? No. El parcial es práctico y el viernes 28 rinden todos, los que están para regular y los que están para promoción. Luego los que superen cierta nota del práctico van a rendir el día lunes siguiente un parcial teórico, es decir, que son dos parciales. Uno es práctico, que rinden todos, y aquellos que superen una nota irán al teórico para la promoción. Siempre y cuando estén habilitados en el SIU para promocionar, que eso significa que tienen que tener la correlativa aprobada. Caso contrario, no pueden promocionar, por más nota que te saquen o por más que rindan. Bueno, si no hay más preguntas, dice, este viernes hay práctica a las 20 del control de lectura. Creo que no es a las 20 el control de lectura, no sé, acá, Lucas, tus compañeros están diciendo que es a las 18. Esto es del profesor de teoría, así que yo no estoy muy al tanto de los controles de lectura, pero acá tus compañeros dicen que es a las 18. Y sí hay clases, porque las clases son a las 4 y solo vamos a repasar las consultas que ustedes me estuvieron haciendo. Y si ahora me mandan más y mañana me mandan más, y de todas maneras hasta el 28, como está el receso en el medio, y recién volvemos el 2 de junio, ustedes me pueden seguir escribiendo por más dudas. Este es el último práctico que entra en el parcial. Dice, los gastos figurativos en clasificación económica. No, los gastos figurativos son gastos figurativos, ¿sí? Disminución del patrimonio es cuando vos perdés parte de tu patrimonio, digamos, o si tenés acciones, en el caso de una empresa del Estado, si las acciones pierden valor. No, gastos figurativos es gasto figurativo y así se llama la cuenta, no está en aplicaciones financieras ni en disminución del patrimonio, se llama gastos figurativos. Disminución del patrimonio es otra cosa. Profe, el 26 no tenemos clases, entonces no tenemos clases, porque el viernes hacemos la consulta, así que no hay clase para dar y no se puede dar el trabajo práctico número 9 antes del parcial, y el parcial es el 28. Así que volvemos el 2 de junio. De todas maneras, desde ahora, el viernes sí tenemos clase, este viernes. De aquí al parcial me pueden seguir escribiendo y mandando dudas, y bueno, si quieren ver algo en particular, me escriben, no hay ningún problema, pero no tenemos más prácticos para dar y la clase de consulta es este viernes. Profe, los gastos operativos ya se los expliqué en una de las preguntas que me hicieron, me lo preguntaron 2 veces, de todas maneras lo vamos a repasar el día viernes porque es una de las preguntas que ustedes me hicieron. Gastos operativos solo lo usan en el caso de empresas públicas, lo mismo que ingresos de operación. Si no es empresa pública, no usan esa cuenta. ¿Qué más? Diría que no hay nada más, no me están preguntando nada más. Bueno, esas son todas las preguntas que me hicieron ahora. Si alguien me quiere decir algo, me lo dice, si no ya nos vemos el viernes. Este viernes nos vemos para repasar las dudas que me estuvieron haciendo y cualquier otra duda que me planteen
ahora, el jueves, y de aquí en más hasta el parcial. Las dudas de hoy también se las voy a mandar por mail y también las voy a sumar al repaso que vamos a hacer el día viernes. Bueno, chicos, creería que eso es todo. No hay más consultas. Nos estamos viendo el viernes solo por el tema del repaso de las dudas. Y suerte para el parcial, preséntense. El viernes está el receso y no nos vamos a ver, y que el parcial es el 28, pero ustedes me pueden seguir escribiendo a mi correo por todas las dudas que tengan, que les puedan surgir hasta la fecha del examen. No es que no me pueden preguntar más nada hasta el examen. Bueno, chicos, nos vemos. Que tengan una buena tarde y nos vemos el día viernes.